¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido. Bien, muy bien. Como siempre, terminando la semana, preparándonos para disfrutar el fin de semana, ¿no? Exacto, fundamental. Y bueno, nosotros, como siempre, hablando un poquito con la Federación Espírita Uruguaya, y uno de los temas que me decía Eduardo, que es el que más se toca cuando llegan nuevas personas a las casas espíritas. Es uno de los temas más recurrentes, el miedo a la muerte, la pérdida de seres queridos, y como la doctrina espírita nos ofrece siempre esa luz sobre ese tema, que además no se basa en suposiciones como las religiones convencionales, que suponen lo que puede llegar a pasar, sino que en realidad la doctrina espírita se basa en toda esa información que recopiló Allan Kardec a través del dictado de los diferentes espíritus, que ellos cuentan entonces de primera mano cómo es ese proceso, y en realidad descorren uno de los temas que por épocas remotas ha de alguna manera perturbado a la humanidad, que es la nada, el miedo a lo que sucederá después. Entonces la doctrina espírita realmente nos trae ese conocimiento, demostrándonos que la muerte no existe y que lo que realmente sucede es apenas ese proceso de apagar el organismo, ese apagón del cuerpo que deja cesan sus funciones vitales, y entonces muere ese cuerpo orgánico y de alguna manera luego se va a desintegrar y recomponer nuevamente con los elementos del planeta. Pero el espíritu, que es entonces ese componente de que también está acompañando el cuerpo orgánico, sí continúa viviendo, continúa luego de ese proceso, y entonces podemos hablar que no es lo mismo morir que desencarnar. La muerte sería la muerte y la cesación de los órganos vitales, pero la desencarnación es el proceso que se realiza de desprenderse. El espíritu lleva un proceso de horas, a veces de días, de desprenderse de ese cuerpo y recoger todo ese fluido vital y entonces continuar su vida del otro lado, ¿no? Cuando llega esa persona con mucho dolor, o que nos ha pasado en muchas oportunidades, ver principalmente madres que tienen parejas de 30 años de estar juntos y que vos ves que, como digo yo, no han hecho el duelo y siguen todavía pensando o en ese hijo o en esa pareja. Me ha pasado más con mujeres que con hombres, o en esa pareja que la acompañó tantos años, y como que no logran desprenderse de ese dolor, porque uno no necesariamente es que va a estar de fiesta el otro día, pero hay formas de llevar el dolor. Exacto. En ese campo realmente la doctrina espírita tiene ese vasto conocimiento y esa información tan amplia, que de alguna manera, bueno, a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier y el espíritu André Luis, ha hecho esa serie fenómena de libros, que son más de 13 volúmenes, explicando, comenzando por la serie Nuestro Hogar, que estuvimos viendo esa película que nos narra también esa llegada al mundo espiritual, y continúa con los mensajeros espirituales y los misioneros de la luz, etcétera, etcétera. Son 13 libros que realmente son imperdibles para quien quiera conocer cómo realmente es la vida en el mundo espiritual, contada desde el otro lado, con ese guión hecho por un espíritu que a través de la mediunidad de Francisco Cándido Xavier, que es tan seria, y que hoy que Francisco Cándido Xavier es uno de los 12 finalistas en este momento a los personajes del siglo en Brasil. ¿Ah, sí? Se está haciendo una encuesta que la estuve compartiendo esta semana en Facebook, porque es uno de los 12 personajes elegidos como el personaje del siglo en Brasil. Y bueno, por toda su seriedad, por toda la trayectoria, por las obras que realizó Chico Xavier,
nos da entonces a través de esa psicografía ese conocimiento del mundo espiritual, explicándonos las diferentes estancias de ese espíritu y las diferentes moradas de la casa de mi padre, que de alguna manera nos hablaba Jesús, explicándonos cómo son esos lugares, cómo son esas ciudades y cómo se vive del otro lado. Entonces la persona cuando llega es muy importante pasarle la certeza de toda esta información, que además tiene todo un aval científico muy importante, que todo aquel que realmente quiera investigar en esto tiene cómo realizarlo y de alguna manera poder conocer un poco más, y que el conocimiento es muy liberador, porque realmente uno de los miedos a la muerte es el desconocimiento. Cuando no sabemos qué nos va a suceder, nos da mucho miedo. Otro de los miedos puede ser también el enfrentarnos a nuestra conciencia, porque también las religiones convencionales han hablado mucho del cielo y del infierno. Y ese infierno hoy también sabemos a través de los espíritus, de la información que nos legan los espíritus, que no es ni más ni menos que nuestra conciencia. Entonces lo más importante, la recomendación para aquellos que tienen miedo a morir, es hacerse ese autoanálisis todos los días y vivir nuestro día como que fuera el último día. Entonces tratar de trabajar mucho el perdón, trabajar con nuestras familias, que son nuestros seres que estamos conviviendo todos los días, el amor, trabajar la paciencia, la tolerancia, el desprendimiento y el desapego, que son cosas que muchas veces vemos a través de toda esa obra fenoménica de los fenómenos de los espíritus, que realmente el apego a lo material, el apego a nuestros afectos, a las cosas materiales que dejamos, pueden llegar a ser esos grandes impedimentos para que nosotros logremos volar y logremos desprendernos de este plano tierra. ¿Se está logrando eso? ¿Puede ser que haya como un cambio de a poco? Sin lugar a dudas hay un proceso que cada día, aparte ves el cine espírita entrando en los medios masivos, las películas con guiones que tratan de este tipo de temáticas, la literatura que vemos, que es una oferta muy variada, que tratan justamente de la inmortalidad del alma, de la reencarnación y los más de 3.000 libros hoy dictados por los espíritus, que están traducidos algunos a hasta 18 idiomas. Entonces, sin lugar a dudas, eso y la madurez espiritual de la humanidad, que sin lugar a dudas hoy busca un significado más racional a esa fe que tenemos todos, que es algo innato, pero que de alguna manera con el transcurso del tiempo vamos llegando a esa fe razonada que se basa en la investigación científica y en la demostración de los hechos. Entonces, sin lugar a dudas, hay un proceso muy interesante en este momento de transformación en la humanidad, que lo vemos reflejado también. Exactamente, hay series de televisión y bueno, siempre estamos también hablando acá con el equipo de películas que se van viendo, pero es verdad, vas a la cartelera y generalmente todas las noches hay alguna película relacionada y que habla de espíritus, entonces como que ahora se da más. Capaz que siempre estuvieron, pero como que ahora se están entendiendo. Yo creo que ha habido una apertura muy grande, sin lugar a dudas. Por ejemplo, si ves esta película Nuestro Hogar, que fue realmente un éxito de taquilla en Brasil y que más de 4 millones de personas la vieron en 8 semanas y que ha llegado a muchos países y ha sido traducida a otros idiomas, pero además también la vida de Francisco Cándido Xavier, de Chico Xavier, el estreno que se está realizando ahora en este mes de agosto, de otro de los guiones de André Luis, y La vida continúa, que seguramente va a ser un éxito de taquilla como las anteriores, La vida del doctor Becerra de Meneses, Las madres de Chico Xavier, que es una película que realmente
es muy recomendable porque son testimonios de hijos de madres que fueron y que a través de la mediunidad de Francisco Cándido Xavier encontraron ese consuelo y esa seguridad de saber que su hijo continúa con vida del otro lado. Claro. Y entonces esas cosas son las que realmente hoy creo que están logrando ese cambio de mentalidad que sin lugar a dudas va a tener un efecto sorprendente en esa transformación de la humanidad que todos estamos anhelando, ¿no? Artículos de prensa también en diarios capitalinos que también importan, porque la verdad, ¿quién iba a decir que hablaban de espiritualidad y de doctrina espírita en Diario La República, por ejemplo? Y sin embargo salió. Sí, exacto. Entonces, digo, hay muchos focos en diferentes lugares que de alguna forma están dando a conocer esta verdad que pregonan los espíritus y que bueno, que hoy en día mucha gente busca ese conocimiento porque realmente es una fuente de consuelo, de esperanza que sin lugar a dudas encontramos en la doctrina espírita. Y que acá la podemos vivir 2 días a la semana también allí en la Casa por la Fraternidad. Sí, nuestra Casa por la Fraternidad, que estamos los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas con las reuniones públicas y siempre abiertos a recibir a la gente que necesite profundizar un poquito más en ese conocimiento y también a aquellas personas que buscan el consuelo y la esperanza de enfrentarse a la pérdida de un ser querido, que es una, como te decía, de las búsquedas más recurrentes, porque es una de las problemáticas del ser humano todavía, la muerte, ¿no? Sí. Algo que todos de alguna forma vamos a tener que enfrentar, es algo seguro que vamos a tener que vivir y que cuando nos preparamos seguramente va a ser más suave. Exacto, más llevadera la cosa. Más llevadera, entonces por eso es tan importante conocer un poco más. Exactamente. Eduardo, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y a las órdenes, sí, claro. Un lujo, entonces.